impactante. Zelensky enfrenta una traición sin precedentes. Sus aliados se voltean en medio de la crisis ucraniana. BlackRock Corporation, el titán financiero estadounidense, ha llegado a Kiev con una demanda escalofriante. La multinacional ha exigido que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no sean enterrados en las tierras que compraron, dejando claro que los caídos no tienen lugar en la tierra que ahora consideran su propiedad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se lo van a comer sus acreedores. El ambiente de Kiev es tenso, y no solo por el conflicto que sigue cobrando vidas y recursos. La llegada de los representantes de BlackRock, la gigantesca multinacional de inversiones estadounidense, ha añadido una nueva capa de incertidumbre al escenario ya complicado de Ucrania. Según informaba Plamen Paskov, un político búlgaro, BlackRock había llegado con una exigencia insólita y polémica. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no debían ser enterrados en la tierra que la corporación había adquirido. En lugar de ello, proponían que se emplearan métodos alternativos para deshacerse de los cuerpos, como la cremación. El trasfondo de esta exigencia parece claro. BlackRock había comprado el 47% de la tierra ucraniana, una cifra que revela no solo su ambición, sino también su control sobre uno de los recursos más valiosos del país, su tierra negra, famosa por su fertilidad. En un contexto donde el suelo se ha convertido en un activo estratégico, las palabras de los estadounidenses se presentan como un eco de una era feudal moderna, donde el control de la tierra confería poder y, en este caso, permite dictar los términos incluso sobre los muertos. Mientras tanto, las cifras presentadas por el Ministerio de Defensa ruso pintaban un cuadro sombrío. Más de 60.000 hombres de las Fuerzas Armadas ucranianas habían caído solo en julio, mientras Zelensky los sigue usando de carne de cañón. Las bajas continúan acumulándose y los cuerpos, según BlackRock, ocupan demasiado espacio en las tierras que ellos ahora consideraban suyas. La ironía de la situación no se les escapaba a muchos. Zelensky estaba sometido a las demandas de los supuestos aliados financieros. El Wall Street Journal no tardó en arrojar luz sobre otra capa de esta complicada relación. Los tenedores de bonos presionarán a Ucrania para que reanude los pagos de su deuda tras una pausa, decía un titular que resonaba con urgencia. Empresas como BlackRock y PIMCO forman un comité y habían contratado asesores para negociar con el gobierno de Kiev. La pausa en los pagos de deuda, que había sido concedida en gran medida por la presión de Washington y otros gobiernos aliados, estaba llegando a su fin. Los acreedores ahora reclaman su parte y el tiempo de gracia otorgado a Ucrania estaba a punto de expirar. Hace 2 años, en un gesto que había sido visto como un alivio temporal, los prestamistas de Ucrania acordaron una pausa en los pagos. Este aplazamiento permitió a Kiev ahorrarse aproximadamente $6.000 millones con la esperanza de que el conflicto con Rusia terminara antes de 2024. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando y con él la presión de los acreedores. Ahora exigían que Ucrania comience a pagar en 2025, con la carga añadida de unos $500 millones anuales solo en intereses. El retraso del pago de la deuda en moneda extranjera de Ucrania, que asciende a unos $20.000 millones, ha sido diseñado para darle un respiro financiero al país, pero ahora, con el conflicto aún sin resolverse y las arcas nacionales bajo presión constante, los prestamistas están impacientes. Resulta que ahora
han contratado los servicios de los abogados de Will, Gottschall & Manger junto con los banqueros de PJ Partners para iniciar reuniones con funcionarios ucranianos. La meta es clara: llegar a un acuerdo que permitiría a Ucrania reanudar los pagos de intereses el próximo año, a cambio de una porción significativa de su deuda cancelada. Los números que acompañan estas demandas eran colosales. Los acreedores poseen cerca de una quinta parte de los $20.000 millones en eurobonos de Ucrania, una parte considerable de la deuda externa total del país, que ascendía a $161.500 millones. Esto implica un pago de intereses de $500 millones al año, una cifra que pesa como una losa sobre la economía ya maltrecha de Ucrania. El peligro de no llegar a un acuerdo antes del próximo año es real. Un incumplimiento de las obligaciones de deuda podría hundir la calificación crediticia de Ucrania, restringiendo su capacidad para obtener préstamos en el futuro, en el que su padrino estadounidense ya no le entregaría su respectivo cheque en blanco anual. En medio de esta crisis financiera, los funcionarios ucranianos miran hacia Washington y otros gobiernos occidentales, esperando apoyo en las negociaciones, pero ya sus aliados no tienen cómo retener a sus acreedores o cómo decirles a las corporaciones que no tengan exigencias sobre las tierras que tienen compradas en Ucrania. Sin embargo, las promesas de condonación de deuda son limitadas. Hasta ahora, se habían ofrecido una condonación de $4.000 millones hasta 2027, pero eso apenas rascaba la superficie del problema. Algunos prestamistas han planteado la posibilidad de usar activos rusos congelados para pagar parte de la deuda. Esta idea, aunque tentadora para algunos, carece de un marco legal en Europa, donde se encuentran la mayoría de estos activos. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ya han advertido contra el uso de estos fondos, señalando que podría romper el orden internacional que intentaban preservar. En este escenario, la figura de Volodymyr Zelensky parece cada vez más enredada en un juego de equilibrios imposibles. Mientras lidia con las demandas externas de sus acreedores, también enfrenta la presión interna de un país desgastado por el conflicto. Para muchos, la situación de Ucrania se asemeja a un peón atrapado en un tablero de ajedrez global, donde las decisiones no se toman en Kiev, sino en las salas de juntas multinacionales y gobiernos extranjeros. La historia de BlackRock en Ucrania, sin embargo, no es nueva. La compañía, conocida por su enorme influencia en los mercados financieros mundiales, había estado operando en el país desde hace años. Sus intereses en la tierra ucraniana se remonta a la riqueza agrícola de la región, considerada una de las más fértiles del mundo. La compra de tierras, vista como una inversión estratégica, era parte de un plan más amplio para asegurar recursos en un mundo donde la seguridad alimentaria se convertía en una preocupación creciente. Mientras tanto, las declaraciones de BlackRock sobre el uso de la tierra para entierros militares resalta una tensión más profunda. La exigencia de los inversores de ver resultados en sus inversiones choca con las exigencias de Zelensky, que ahora quiere todo gratis. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la Patria Grande.